Hola bienvenidas y bienvenidos una vez más a su canal Streaming Els. Hoy les traemos un nuevo contenido, espero que lo disfruten. Como ya saben, el comeback de Super Junior está a la vuelta de la esquina y sabemos que hay muchas dudas respecto a cómo debemos hacer stream apropiadamente para evitar que YouTube nos quite gran parte de las vistas que tanto nos cuesta conseguir. Es por eso que en este video te vamos a explicar detalladamente qué es lo que debemos hacer cuando estemos haciendo stream el día del comeback de Super Junior para el estreno de ENVY del 10º álbum. Además, al final de este video responderemos a las preguntas que nos dejaron a través de las redes sociales con respecto al stream. Para comenzar, debes saber que el sistema de conteo de vistas de YouTube es muy sensible, principalmente cuando se trata de un video nuevo. Esto debido a que YouTube busca darle a sus clientes que invierten en anuncios la estadística de rendimiento de un video lo más real posible. Es por eso que en el momento de hacer stream debemos evitar tener conducta de un robot, por lo que debemos estar en la aplicación o página web mínimo 15 minutos antes del estreno del ENVY, reproduciendo otros videos de Super Junior, preferiblemente otros ENVYs, ya que Super Junior tienen muchos. Debemos además en lo posible hacer la búsqueda manual desde el buscador de la app o página web. Esto incluye a la búsqueda del ENVY del estreno. La forma apropiada es colocar el nombre de la canción más el nombre del grupo. Por ejemplo, Mamacita Super Junior. Podemos hacer esta búsqueda del ENVY de estreno, esto en múltiples buscadores y hacer clic en los enlaces que nos redireccione a YouTube para así subir el trend del ENVY. Se debe recordar también que hace un tiempo YouTube declaró que su sistema también suprime a las vistas hechas con baja calidad, lo cual implica que se debe reproducir con un volumen mayor a 50% y con calidad mayor a 480. Asimismo, es importante ver el video completo, sin pausarlo, retrocederlo o adelantarlo. Otro comportamiento que te puede detectar como robot es comentar de forma excesiva, por lo cual es mejor hacer un solo comentario por visita y de preferencia una vez haya finalizado el video, ya que eso nos permite mantenernos más tiempo interactuando con él y se evita los comportamientos de robot. Asimismo, podemos generar comportamiento humano dentro de YouTube haciendo clic en los videos relacionados, los recomendados por el dueño del video, y si estás desde la web puedes incluso dar clic a los banners de publicidad. Recuerda que para evitar ser detectado como un robot no se debe reproducir seguidamente el ENVY de estreno, sino esperar un mínimo de 15 minutos antes de volver a reproducir el mismo video. Es por eso que debes alternar con otros ENVYs de Super Junior, sobre todo con aquellos que están cerca al lograr cifras imponentes como Mamacita y Mr. Simple, o los que acaban de ser estrenados como The Melody y Burn the Floor, o incluso puedes apoyar a los solos que aún no llegan al millón pero están cerca de conseguirlo, Orgel, Harmony y Starry Night, y así alternarlo entre todos los ENVY que tiene Super Junior, por lo que estén en su canal oficial, ya sea de ellos o de SM, ya que solo eso suman a los tops sociales, esto para cada dispositivo y cuenta que utilices para hacer stream. Si vas a hacer cambio de dispositivo, navegador o simplemente vas a dejar de hacer stream por algún motivo, es muy importante que antes de cerrar la app o página mires algún otro video cuyo contenido no sea relacionado a Super Junior, ya que YouTube puede detectar como contenido poco interesante el ENVY si cierras la app o navegador con un ENVY de Super Junior, así ya lo hayas terminado de ver, y lo que pasará es que se bajará la reputación del video y YouTube no le recomendará a nuevos usuarios. Asimismo, jamás debes abandonar la plataforma o cambiar de video con un ENVY por la mitad de reproducción, ya que sucederá lo mismo, YouTube lo considerará poco interesante para sus usuarios. Dejando esos puntos claros, es bueno que sepas que si estás haciendo stream desde un dispositivo móvil o tablet, lo ideal sería alternar entre la app y navegador para así generar comportamiento humano, claro, teniendo en cuenta lo antes mencionado respecto a cómo abandonar la plataforma. De igual manera, si estás desde la PC, debes alternar entre navegadores, alternar, no reproducir simultáneamente.
Si eres de las self que usan más de un dispositivo para hacer Stram, debes tener una fuente de internet distinta y una cuenta con diferente email para cada dispositivo. Por ejemplo, si usas celular y laptop, puede estar conectado a tu Wi-Fi de casa y tu celular a tu paquete de datos contratado. Y si tienes más dispositivos, pues podrás pedir a tus vecinos que te compartan su Wi-Fi. Recuerda que YouTube usa el código de IP de internet, no de dispositivo, para validar las vistas, así que si usas un mismo internet, tus vistas seguirán siendo una sola. Al terminar de ver el envío, es muy importante compartirlo para aumentar su trend y hacerlo más recomendable. Es por eso que debes compartirlo en las redes sociales, grupos, foros, blogs, etc. desde el icono de compartir o copiando el URL del envío. Con respecto a los anuncios que aparecen antes o después del video, verlos o no afectan en el conteo de vistas. Entonces, si gustas, puedes ver los anuncios de menos de 30 segundos para generar ganancias al grupo, o simplemente omitirlos si no dispones de mucho tiempo para hacer Stram. Y los anuncios de más de 30 segundos puedes verlos solo durante 30 segundos y ya se genera la ganancia, o omitirlos desde un inicio. Repetimos, los anuncios no tienen relación con las vistas, solo es un aporte monetario para Super Junior. Ahora vamos a enfocarnos en lo que no debemos hacer durante nuestro streaming para el comeback. Es muy importante que quede claro el tema de los comentarios con emojis, ya que siempre que se ve alguno entramos en pánico y empezamos a pedir que los eliminen porque creemos que congelan las vistas, y eso no es cierto. No existe relación entre comentarios con emojis o palabras específicas como vistas o Stram que cause perjuicio alguno a las vistas. Sin embargo, recomendamos al hacer no abusar de los emojis para la tranquilidad mental de él. Procura no usar siempre el mismo emoji o no excederse en su uso. Fíjate siempre, varía tipos de emoji o incluso mezclarlo con algo de texto, ya que para no ser detectado como un robot, lo importante es no hacer comentarios repetitivos, no solo de emojis, sino también de texto. Por lo que pedimos al hacer que si ven emojis no empiecen a comentar que eliminen los emojis, ya que al hacer muchos comentarios como elimina tus emojis o emojis congelan las vistas, estás generando un comportamiento repetitivo, y comportamiento que justamente los robots lo generan. Al tener un mismo comentario muchas veces, YouTube lo detectará como comportamiento extraño y quitará las vistas. Es por eso que si ven emojis, relájense y no comenten a otra ser que elimine sus comentarios, ya que estos no afectan en nada. Está de más decir que tampoco deben descargar el envío, ya que será detectado como un robot y se congelará el marcador, ya que de ese tema lo hablamos anteriormente en otro video que lo encontrarás en este canal. Tampoco se debe hacer Stram desde múltiples pestañas, ventanas o navegadores simultáneamente, ni reproducir el envío en miniatura, ya que estos se consideran reproducciones en baja calidad y sus vistas no son contadas. Tampoco es recomendable eliminar el historial, ya que YouTube no hace su conteo de vistas de forma inmediata, sino horas después, y necesita encontrar el registro de la vista para que sea considerada real y no la de un robot. Es por eso que para el día del comeback no debemos usar playlists para reproducir el envío de estreno o hacerlas iniciar sesión en nuestra cuenta, ya que las vistas generadas mediante playlist o fuera de la cuenta pueden tardar hasta 24 horas en ser contabilizadas, y lo que nosotras buscamos es conseguir el máximo número de vistas en 24 horas, para así lograr romper nuestro propio récord logrando 5 millones de vistas. No olvides que algo fundamental es no tener activado la reproducción automática, ya que lo que debemos hacer es generar comportamiento humano dentro de la plataforma para que no se nos tome como un robot. Así que recuerden muy bien, la clave de hacer un buen Stram es no generar conducta como la de un robot. Puedes saltarlo sin ningún problema, ya que no afecta a las vistas, pero si tienen el tiempo pueden ver los anuncios cortos para generar ingresos económicos al grupo. Usar el método loop genera un comportamiento de robot, por lo que no se debe hacer, ya que solo generas una vista. Recuerden que sin importar si eres premium o no, el contador de YouTube es el mismo. La única diferencia es que las cuentas premium contabilizan más rápido sus vistas, lo cual nos será de mucha ayuda para romper nuestro récord, así que si él puede habilitar su prueba, sería genial. Las playlists cuentan como una vista de cada envío incluido en ella, pero si pones dos veces el mismo envío en una playlist,
solo contará como una vista. No hay problema con repetir la misma playlist, pero no se debe abusar de ese método o no sumarán todas las vistas. Algo que se podrá hacer es crear varias playlists mezclando los enví prioridad con otros envíos. Sin embargo, para el compact no debemos usar playlists ya que deseamos romper nuestro récord de 24 horas. Manual, y además de generar comportamiento, YouTube recomendará más el video, pero es importante saber que no le debes hacer frecuentemente, ya que el sistema puede tomarlo como comportamiento de robot y quitar algunas vistas. Sí, de hecho si haces stream dentro de tu cuenta, la vista tardará menos en ser contada. Puedes ver el video otra vez mínimo después de 15 minutos. Fuera de la cuenta hace referencia a ver un video sin haber iniciado sesión en tu canal de YouTube. No lo recomendamos hacer por los primeros días del compact, ya que con ese método las vistas tardan más en ser contadas. Spotify y YouTube no tienen relación. El extra en Spotify cuenta para Spotify y de YouTube cuenta para YouTube. Sí afecta, ya que se considera reproducción de baja calidad y YouTube lo suprimirá. No, reproducir simultáneamente un enví desde una misma fuente de internet invalida la vista y congela el marcador. Stream es reproducir uno o más videos de audio desde alguna plataforma digital de contenidos audiovisuales. Puedes comentar el enví una vez por visita. Si te aparece al inicio como recomendado, abre el video, ya que esto genera que YouTube recomiende más el enví, pero para volver a verlo, haz la búsqueda por nombre de la canción y grupo. Si comentas, generas comportamiento humano e interactúas con el enví, pero eso no significa que tienes que comentar todas las veces que lo visites. Pero recuerda que comentar es importante, ya que también elevan la popularidad de un video, al igual que los likes. No, puedes omitirlo, no te quitarán vistas por eso. Lo que necesitas es verlo por 30 segundos para que YouTube le pague a Super Junior por el anuncio. Bueno, gracias por haber visto el video. No olviden dejar su lindo like, suscribirse y compartirlo. Si todavía tienen dudas pueden dejarlo en la cajita de comentarios. ¡Nos vemos!